En el episodio de hoy nos adentramos de una manera diferente a conocer varias curiosidades de la historia con esos detalles que desconocemos y que nos ayudarán a comprenderlas mejor. Detalles y cosas de la historia que, como siempre os decimos, no enseñan en las escuelas y tampoco lo vemos en las noticias ni en los libros de texto. Tal sea, o tal vez sea un hecho sorprendente, o tal vez sea una anécdota que pudiera parecer demasiado loca para ser verdad. Cualquiera que sea este caso, los pequeños y sorprendentes fragmentos de la historia son quizá los más divertidos de esta. Hoy desvelaremos 9 curiosidades de la historia que seguramente desconocíais. La primera historia que os vamos a contar os parecerá sorprendente. Hablamos de una cosa que por Navidad está mucho de moda, servirlo en la mesa como un buen asado. Hablamos de los pavos reales, que alguna vez fueron adorados en muchas culturas como simples o grandes dioses. Por ejemplo, los antiguos mayas adoraban a los pavos, ese animal que nos hemos acostumbrado a ver en nuestra mesa los días más festivos del año. Es un ancestro domesticado, el pavo salvaje o melagris gallo pavo, pavo real. Tiene impresionantes plumas de color bronce, azul, verde y una cabeza azul brillante con módulos anaranjados como verrugas, patas de color rojo intenso y una cola ocelada con marcas en forma de ojos. Pero ¿sabían ustedes que hace más de 2000 años los antiguos mayas creían que los pavos eran mensajeros de los dioses? Ana, ¿qué nos puedes contar de este animal y de estos ancestros? Pues sí, David. Su llamativa apariencia es la razón por la cual a este pavo los antiguos mayas le dieron poderes sobrenaturales. De hecho, este humilde pavo que hemos llegado a ver como un pollo con sobrepeso que hace mucho sonido al engullir, fue venerado por los mayas alrededor del año 300 antes de Jesucristo, al igual que otros animales como el jaguar, la serpiente y el quetzal, todos los cuales juegan un papel importante dentro de la mitología mesoamericana. Pues sí, Ana, tienes mucha razón. Aparte, los pavos están en todas partes de la arqueología y la iconografía maya, como demuestra su representación en vasijas pintadas y en los textos jeroglíficos, y también en mayas precolombinos. Incluso hay un compuesto glífico para representar el pavo salvaje. Parece ser que sus colas con forma de ojos fueron pensadas y capaces de entenderlo todo, lo que ayudó al pavo a ganarse la reputación de ser sagrado y nocturno, al igual que el jaguar más elegante para los mayas. El pavo era un mensajero de los dioses, dotado de poderes excepcionales que podían ser dañinos para los humanos, y el sacrificio de pavos era un aspecto importante de la ceremonia de Año Nuevo para traer fertilidad al mundo natural. Quizá esa ceremonia Año Nuevo tenga que ver con la comida del pavo en Navidad, que seguramente se ha ido arrastrando la tradición y cambiando como muchas de las cosas que se hacen en el tiempo y muchas costumbres que hacemos ahora de nuestros ancestros. Pero Ana, háblanos un poquito más de este pavo y de esa cultura. Pues sí, David, algunas culturas antiguas, como los romanos, los egipcios y los griegos, elogiaban la belleza de los pavos reales por sus bonitos colores. La gente pensaba que la vista de un pavo real era un regalo de seres divinos o dioses. Entonces, ¿qué simbolizan los pavos reales? Los pavos reales son un símbolo de rejuvenecimiento, de regeneración, de integridad, de respeto, realeza y honor, que es poco. También simbolizan la pasión, el amor y la belleza. En el budismo y en el hinduismo los pavos reales se consideran criaturas secretas y son adorados junto con sus deidades. En la antigüedad muchas personas creían que los pavos reales estaban bendecidos con la inmortalidad. Y hay un mito bíblico que explica el origen de esa creencia. Se remonta a los tiempos de Adán y Eva.
Y ese mito bíblico dice que Eva y Adán comieron el fruto del árbol prohibido y los dos convencieron a todas las aves y animales para que hicieran lo mismo. Y un pavo real era uno de estos animales, David. Sin embargo, se negó a comer la fruta y como resultado Dios reconoció su abstinencia al bendecirlo con tener una carne imperecedera que no podría descomponerse ni siquiera después de su muerte. Quizás sea por eso, Ana, que los pavos reales siempre han sido considerados aves totalmente de la realeza, como si tuvieran sangre azul. Esto se debe a varias cosas, como su elegante postura, su carne tierna y hermoso plumaje. También los reyes y sus invitados de élite podían ver bailar a los pavos reales en la antigüedad, en los grandes festines, las grandes fiestas, las grandes convenciones, sobre todo de gente noble, como reyes, como condes, como por ejemplo papas, siempre era la figura del pavo real, también en el viejo Egipto, ¿no? Solo los reyes y sus invitados de élite podían ver bailar los pavos reales en la antigüedad, como hemos dicho. Estos son los significados de un espíritu del pavo real, según varios grupos religiosos. En el budismo simboliza el conocimiento más elevado e incluso lo conecta con la diosa Kuan Yin. También el hinduismo fue una parte fundamental del pavo real, que es un fiel compañero de Lakshmi, que es la diosa de la abundancia, paciencia, misericordia y también de la alegría. En nuestra religión, el cristianismo, los pavos reales simbolizan la salvación y la imagen de Jesucristo, ni nada menos, que todo lo ve. Seguramente será por esos dos ojos dibujados en sus alas. Las plumas de pavo real tienen un propósito importante en los rituales de curación, chamanismo, santería y la cultura nativa americana. Es muy importante la pluma del pavo real en la cultura americana, sobre todo en Cuba, Venezuela y todos estos países que utilizan la sanación y también el chamanismo y todo este tipo de cultura religiosa que envuelta a esas figuras, ¿no? El pavo real es una gran centro de imaginación para esta religión. Los pavos reales generalmente simbolizan el orgullo, el conocimiento, la belleza y la confianza en la mayoría de las culturas nativas americanas. Como os he dicho, las plumas del pavo real se usan junto como palitos para difuminar y ahuyentar a los malos espíritus. Es lo que hablamos, por ejemplo, de Cuba, Venezuela y estos países sudamericanos, que hay muchos chamanes, hay mucha santería, hay mucha brujería, y el pavo real es considerado como uno de los mejores elementos para crear ese tipo de energías o rezar a sus muertos, ¿no? Algunos jefes también usaban plumas de pavo real como símbolo de conexión con el mundo de los espíritus divinos. Por ejemplo, los indios cherokee, todo tipo de indios de Sudamérica. Estamos hartos de ver aquí esos penachos con plumas, en el cual no solamente habían plumas de águila, sino también de pavo real. Ellos buscaban los espíritus divinos, así como también un símbolo de sabiduría. Ya veis que el pavo real ha sido una representación de la belleza. También son un símbolo importante de la inmortalidad, la realeza y la pureza en los seres humanos. Y ahora, dejando el pavo real aparte, vamos a hablar de un tema, Ana, que es increíble, que es los Juegos Olímpicos. Que mucha gente no sabe que los Juegos Olímpicos se crearon para dar medallas de arte a los mejores artistas, no a los deportistas, estamos hablando de artistas. Las competiciones de arte formaron parte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948. Estas competiciones constituían siendo parte de las instituciones del fundador de los Juegos Olímpicos modernos, que se llamaba Pierre Coubertin, y consistían en la creación de trabajos inspirados en el deporte, no deporte, sino trabajos inspirados en el deporte, o sea, arte. Estaban divididas en 5 categorías: arquitectura, literatura, música, pintura y escultura. Naturalmente se requería que el arte creado tuviera una temática olímpica. Pierre Coubertin, que era su precursor, vio hecho realidad sus sueños. Eran más que hombres siendo educados tanto en mente como en cuerpo y compitiendo en deporte en vez de la guerra. Uno de sus deseos era combinar el deporte y el arte, y por ello consideró incluir competiciones artísticas en los Juegos Olímpicos. Ana,
¿Qué nos puedes decir de este tema tan peculiar del arte mezclado con los Juegos Olímpicos y los deportistas? ¿Tú qué crees o qué piensas de este tema que estamos tocando ahora? Pues David, como bien has explicado, su precursor Pierre de Coubertin, en mayo de 1906 organizó en París un encuentro para los miembros del COI y representantes de las organizaciones artísticas. Los preparativos iban en curso para la realización de esas competiciones en los Juegos Olímpicos de 1908 que se planeaba hacer en Roma, en Italia. Sin embargo, los organizadores italianos se encontraron con problemas financieros y se vieron forzados a abandonar esos preparativos. El COI entonces designó a Londres como sede de los Juegos Olímpicos de 1907. Entonces los organizadores británicos planearon llevar a cabo las competiciones de arte, pero debido al poco tiempo con el que contaban, también fueron canceladas y consideraban que los artistas no tendrían el tiempo suficiente para enviar esos trabajos como pretendían. Entonces Coubertin, desalentado, se esforzó para incluir eventos artísticos en el programa de los Juegos Olímpicos de 1912 que se llevarían a cabo en Estocolmo, Suecia. Algunos suecos inicialmente pusieron objeción a combinar el arte con la competición, pero terminaron por aceptar esa idea. Y entonces allí en Estocolmo el número de participantes fue bastante decepcionante. Se supo que solo 35 artistas enviaron sus trabajos a Suecia. No obstante, se concedieron medallas de oro en todas las categorías. En los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra se realizaron en Amberes, en esa ciudad belga, en 1920, en medio de los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. Los concursos de arte estaban nuevamente en el programa, pero no tuvieron demasiada importancia. Y esto, a diferencia de la siguiente, que fue en 1924 en París, la competición fue vista seriamente desde el comienzo y 193 artistas presentaron sus trabajos. Es importante destacar, David, que dentro de los participantes había 3 artistas soviéticos, aun cuando la Unión Soviética no formaba parte de los Juegos Olímpicos porque consideraba que los Juegos Olímpicos era un festival burgués. Pues sí, Ana, y es curioso que lo que la Unión Soviética considerara la posibilidad de participar en esos Juegos Olímpicos por el tema de la burguesía, porque en aquella época recordemos que la Unión Soviética era el telón de acero, que el fuerte que hacía frente a Estados Unidos y que el comunismo imperaba bajo todas las manos, tanto la derecha como la izquierda, y hacía que todo lo burgués fuera rechazado, ¿no? Y que aceptaran los juegos burgueses, que ellos, bueno, que ellos catalogaban como burgueses, es importante, ¿no? La importancia de estas competiciones también creció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, en los cuales más de 1.100 trabajos fueron exhibidos en el Museo Stedelijk, sin incluir las presentaciones de literatura, música y arquitectura, y se permitía a los artistas incluso vender sus obras. Esta venta de sus obras después de la exposición era algo polémico, debido a la política de amateurismo del COI en esta competición. Se requería que todos los competidores fueran aficionados. Además, en Ámsterdam también se habían incrementado el número de eventos con 4 de las 5 categorías, modificando sus programas para esta edición de los Juegos Olímpicos. Pero también, dado a razones económicas y la remota localización de Los Ángeles, la participación en los eventos atléticos de los Juegos Olímpicos de 1932 fue menor que en 1928. Sin embargo, la competición de arte no sufrió ese problema y el número de trabajos y participantes permaneció totalmente estable.
La exhibición atrajo a 384.000 visitantes al Museo de Historia, Ciencia y Arte de Los Ángeles. Los concursos artísticos también fueron llevados a cabo en Berlín de 1936 y en Londres de 1948, con un éxito razonable. Aún así, el número de competidores se redujo considerablemente en estos últimos Juegos. Luego ya pasamos a otro año, a 1949. Ese año fue el causante de un reporte por el COI, el cual se reunió en Roma, y el informe afirmaba que casi todos los participantes eran profesionales y las competiciones debían ser abolidas y reemplazadas por una exhibición sin premios o medallas. Esto desató un reñido debate dentro del comité. En un encuentro en 1951, el COI decidió reincorporar las competiciones artísticas en los Juegos Olímpicos del año 1952, realizados esta vez en Helsinki. Sin embargo, los organizadores finlandeses dijeron que el tiempo era insuficiente y no hubo ninguna competición o exhibición de arte. El asunto continuó siendo de tema de debate en la sección número 49 del COI, llevada a cabo en Atenas. Los miembros votaron por reemplazar las competiciones por una exhibición para los futuros Juegos Olímpicos. Varios intentos de reincluir las competiciones fracasaron desde entonces. En la actualidad, los Juegos Olímpicos se relacionan con el arte a través de exhibiciones, y las reglas de las cuales se organizan los Juegos Olímpicos también establecen que los organizadores deben incluir un programa de eventos culturales para promover las relaciones humanas y el entendimiento mutuo y la amistad entre los participantes y otros presentes en los Juegos Olímpicos deben ser claras y concisas. Y ahora, Ana, si me lo permites, voy a entrar en un tema que seguramente mucha gente no conoce. Vamos a dejar de banda lo que son los Juegos Olímpicos, que ya hemos hablado mucho de muchas cosas que se desconocían y seguramente hemos asombrado a mucha gente con esto del arte, los Juegos Olímpicos, el deporte y las medallas, que el COI quería o no quería dar medallas a los artistas y a los deportistas, a los Juegos Olímpicos, pero vamos a hablar de un personaje cual perdió la cabeza, pero literalmente. Decían que quien la conocían era una gran mujer, era la mujer de un rey. Hablamos de una revolución, hablamos de un rey, hablamos de Francia y hablamos, cómo no, de María Antonieta, y de la cual, después de su muerte, cuando se creía que la monarquía iba a volver a reinar el país, hubieron muchos que decían que eran hijos de ella. Y hablaremos de este tema tan increíble, de estos casi 100 impostores que afirmaban que eran el hijo muerto de María Antonieta. Para rizar el rizo, Su hijo había muerto y seguramente, como Jesucristo resucitó de la nada, para decir que eran hijos de esa reina que yació decapitada, que en esa lucha contra la burguesía en Francia, y que se conoce como la rebelión o la Revolución Francesa. Empezamos por el principio de la historia. En 1789 estallaba la Revolución Francesa y la burguesía tomaba el poder. Pero el ambiente se radicalizó pronto y, en vista de la dinámica de persecuciones que se estaban extendiendo por todo el país, muchos nobles decidieron huir del país, incluido Luis XVI. En su intento de fuga, sin embargo, la familia real fue arrestada en Baneres, de vuelta a la capital y encarcelada en el Temple en el año 1792. Ana, qué gran revolución, qué grandes cosas nos ha dejado esa lucha obrera contra el capital y la burguesía en el país cercano, país hermano, que es Francia. ¿Qué puedes decir de este rey, de su encarcelamiento en Barenes y de esa captura y puesto a disposición de los carceleros en ese temple en 1792 de esta familia real? Vale. Pues sí, David, como bien dices, Luis XVI fue encarcelado en Barennes con su familia y allí había una torre que perteneció en su día a los templarios y estaba en desuso. Se rehabilitó para esa ocasión
y en un primer momento el monarca y su hijo convivieron en el segundo piso. Sin embargo, pocos meses después, al iniciarse el juicio contra el soberano, el niño fue trasladado a la tercera planta junto con su madre, María Antonieta. Luis XVI, convertido en Luis Capeto, fue condenado a muerte y guillotinado. Ana, precisamente a Luis XVI fue relevado del cargo y se convirtió en Luis Capeto, que el nombre venía a través de la dinastía a la que pertenecía, ¿verdad? Sí, así es. Fue como relegado y le llamaron Luis Capeto. En esa ejecución, la República puso fin a la Casa de los Borbones, como todos sabemos, y el hijo de Luis Capeto se convirtió simplemente en el niño Capeto. Obviamente los realistas no lo entendieron así, reconocieron a Luis XVI como, bueno, 16 era el padre, 17 era el hijo, como su nuevo monarca. En todo caso, el niño, por diferentes motivos, pasó a ser codiciado por ambos bandos, por los burgueses y por los defensores de la saga o de la casa de los Borbones. Una primera intención de las autoridades fue transformar al pequeño en un ciudadano republicano. Tiene amiga, ¿eh? Se, Anaxágoras Chaumet, procurador de la Comuna, que era el revolucionario, digamos, de París y era el responsable de esa cárcel, se mostraba firme. Quiero impartirle una educación, alejarlo de su familia para que pierda la idea de su rango. Y fue asignado a este niño Antoine de Simon, un zapatero de profesión, que se encargaría de la educación de este niño para convertirlo en republicano. Y así, en julio de 1793, el pequeño niño, Luis, fue apartado de su madre. Ante esta separación que era cruel, María Antonieta recortó, como todos sabemos en la historia, un pequeño mechón del pelo de su hijo que guardó celosamente en una cajita. Antoine de Simon, acompañado por su esposa y el niño, se instaló en los antiguos apartamentos del rey. Pero hubo un recorte presupuestario y un decreto prohibió la acumulación de cargos administrativos y asalariados y tuvo que elegir ser tutor del niño o un alto cargo como era administrativo. Entonces esa vigilancia efectuada a partir de entonces, de ese tutor, digamos, fue delegada a 4 guardias que tomaron medidas para cumplir esa responsabilidad. Y esa responsabilidad implicaba evitar todo riesgo de fuga del niño, porque era un pastelito para estar cogido para todos. Porque Luis XVII estaba siendo reclamado por las fuerzas monárquicas. Imagínate, David, la situación. Los republicanos querían convertirlo en republicano y los Borbones exigían que les devolverían la cabeza de ese rey. Y entonces, ¿qué se hizo? Se optó por encerrar al niño y evitaron que tendría contacto con el exterior. Entonces apareció esa leyenda de que fue un enclaustramiento inhumano, que se tapiaron las ventanas y que había un tabique en el que se impedía el paso al resto de la planta. Y el preso, el niño, se dice que comía a través de lo que le daban sus guardianes, a través de un agujero, es decir, nadie entraba en la habitación.
y durante 6 meses el niño de 9 años vivió en medio de la inmundicia y los excrementos. Pues vaya tela, Ana, de verdad, vaya tela. Es como si aquí echáramos al rey actual, que viene otra vez la Tercera República, o sea, consiguiéramos la Tercera República en España, y quisiéramos que el rey que ha sido instituido, que su hija fuera la nueva reina en una república, ¿no? Es una cosa, una controversia que no se entiende más. Y qué cerca esta última parte de cuando metieron a ese niño encarcelado entre 4 paredes, sin ninguna ventana y con solamente un agujero para alimentarlo, qué cerca de aquella España profunda donde se emparedaba gente que no era grata, o simplemente por decir que era bruja, aquella España profunda que ocultaba a sus seres deformes, a sus seres que tenían un problema mental, los entablillaban entre dos muros para que nadie los viera y no vieran el exterior y nadie los conociera. Qué cerca de nuestra España y esa España donde eran enterrados allí y convivían con sus excrementos, sus pises y su comida casi podrida si no podían comer. Qué cerca de esa España negra. Ahora ya nos vamos al año 1795, Ana, a la edad de 10 años de este niño, cuando Luis XVII murió de tuberculosis, quizá por toda esta escarcelación que tuvo inhumana, ¿no? Sus carceleros, conscientes de la importancia política de su presencia, decidieron mantener su muerte en secreto. Por lo tanto, su cuerpo fue enterrado en una fosa común totalmente a ojos ciegos de la población. Años más tarde, decenas de hombres se presentaron afirmando ser el príncipe Luis XVII, ya con una posible restauración borbónica era una posibilidad y casi una realidad en esa Francia. Una pretendiente exitoso podía encontrarse entonces potencialmente en el trono de Francia. Claro, estamos hablando que no se conocía la muerte de este niño, se dijo a la población que había huido, que había conseguido huir, y quizá por eso cientos de personas venían a reclamar ese trono. Durante 60 años, unas 100 personas, después de ser muerto y darse por desaparecido, dijeron que el heredero legítimo eran ellos, que eran los herederos de Luis XVI, entre ellos Jean-Marie Herbault, un joven rubio, de ojos claros y buen porte, que era el hijo de un sastre y quien aseguró ser el hijo del monarca Luis XVI. Un Luis XVI que conjuntamente con su mujer Antonieta perdieron la cabeza en esa terrible guillotina que los dejó con cuerpo y sin pensamientos. Un Luis XVI que fue el fin de los Borbones en nuestro país vecino, en Francia. Y ahora no nos movemos de Francia, Ana. Vamos a un tema espectacular. Hablaremos de un dictador francés, un conquistador, también un héroe para muchos en Francia, pero hablaremos de ese personaje tan controvertido que siempre llevaba una mano delante y una detrás, con su gran gorra, que era pequeñito y que se conocía como Napoleón Bonaparte. Un Napoleón que fue atacado no por las tropas enemigas, y no es cachondeo, sino por una horda de conejos en los cuales iban a dar caza él y unos grandes terratenientes de aquella terrible Francia. Siempre presumimos que la mayor derrota de Napoleón Bonaparte tuvo lugar en Waterloo, en junio de 1815, pero su ejército sucumbió frente a una alianza británica, neerlandeses y alemanes. Pero hay un hecho poco conocido, que bien podía considerarse como el comienzo del fin de Napoleón, una derrota moral que tuvo lugar 7 años antes y que muy posiblemente tuvo que ver con lo que después ocurriría en Waterloo. Pero una cosa que vamos a explicar ahora, que es de risa, que si hoy pasara, saldría en vídeo de primera. Estamos de acuerdo, ¿no, verdad, Ana? Ana, ¿qué nos puedes decir de aquel episodio o lo que pasó con esos conejos con Napoleón Bonaparte? Vale. Pues sí, David. Ahora sería catalogado de risa,
pero este episodio ocurrió 8 años antes de la derrota de Napoleón en Waterloo, en el mes de julio de 1807. Se acabó el Tratado de Tilsit y después de esa victoria francesa en el Friedland, en el frente ejército ruso, con aquel tratado no solo se expandían las fronteras del imperio napoleónico, sino que también se consiguió la ayuda de Rusia y de Prusia para acabar con el Reino Unido. Y claro, esta victoria había que celebrarla. David, y el emperador le pidió a su mano derecha, el jefe del Estado Mayor, Alexandre Berthier, que organizase un banquete con toda la plana mayor del ejército imperial. Imagínate, ahí estaban todos. Allí beberían, festejarían y compartirían esas historias de guerra mientras participaban en una cacería de conejos. Este general consiguió reunir un número importante de presas, y algunos dicen que cientos y otros dicen que miles, pero la cifra más aceptada que hablan los historiadores es que consiguieron reunir unos 3.000 conejos que fueron comprados en granjas. Imagínate aquel general buscando de granja en granja conejos. Después de los pertinentes saludos de los veteranos de guerra que formaban ese alto mando militar, los duros oficiales se colocaron en línea de fuego. Imagínate, todos en línea de fuego, esperando a que se abrirían las jaulas de los conejos, que, como habían dicho, la mayoría habían sido comprados en jaulas. Todo el mundo estaba preparado, sonaban tambores, y los temidos veteranos del ejército imperial ya habían empezado a beber y tenían preparadas armas de repuesto para si tenían necesidad de ello. Y llegó el momento en abrir las jaulas, pero dinos, David, lo que ocurrió. Bien, Ana, pues si quieres que lo cuento yo, ¿no? Me hacía ilusión que lo contaras tú, porque yo me imaginaba esta escena aquí en España con un monarca y los elefantes. No voy a decir quién, pero si hubiera pasado con ese monarca lo que pasó con Napoleón, con los conejos, y en vez de que conejos fueran elefantes, seguramente estaríamos hablando de algo muy importante, ¿no? Bueno, lo que ocurrió allí era, para los que no estaban preparados, los conejos no huían de los disparos. O sea, tú imagínate, soltaron los conejos se quedaron así con las orejas para arriba y veían que los disparaban, ¿no? Y en vez de eso, el contingente de conejos, haciendo de tripas corazón, decidió arremeter contra sus cazadores. O sea, imagínate lo que te digo, ¿no? Imagínate aquí en España con elefantes y borbones, hubiera sido la hostia. Pero bueno, asestaron un ataque sorpresa contra los tiradores y los conejos avanzaban muy rápido. A los oficiales, que no les quedó más remedio que abrir fuego, y ni siquiera esperaban las órdenes de su comandante, empezaron a disparar a lo loco, ¿no? En esos disparos improvisados consiguieron matar a algún ejemplar, pero seguían avanzando sin que nadie ni nada pudiera detener a esos conejos. Estos animales saltaron en tromba hacia Napoleón y le treparon por sus piernas, mordisqueaban sus zapatos. Yo me imagino a Napoleón corriendo delante de los conejos pegándole bocazos en las piernas. Vamos, una escena histórica espectacular. Y esto realmente no lo explica los libros de texto, como muchos decimos, ¿no? Algunas fuentes señalan que incluso consiguieron derribarlo al suelo. Las risas contenidas al ver al hombre más poderoso del mundo humillado por un grupo de conejos creó el más terrible temor entre los altos mandos. Porque claro, se estaban riendo del hombre más poderoso del mundo y podrían sufrir su ira, ¿no? Los conejos los siguieron hasta los carruajes y sirvieron de látigos y consiguieron ponerse a salvo en el interior de los vehículos. Pero no fue tarea fácil, porque los conejos continuaban trepando por sus piernas. Imagínate la escena. Hay testimonio de testigos que contemplaron la derrota del ejército imperial antes de Waterloo
y que atestiguan que el emperador tuvo que arrojar algún que otro conejo desde la ventana de su carruaje. Es increíble esta escena. Yo es que realmente no me puedo imaginar Napoleón corriendo con todo lo bajito que era, lleno de conejos, subiendo a su carruaje y lanzando conejos por la ventana. Llevaría la mano Increíble. en el pecho, David. No, no, es que no me lo imagino, Ana, no me lo imagino de verdad. Pero ahora vamos a dejar esta lucha absurda entre conejos y napoleónicos y nos vamos a Estados Unidos, a ese quinto reportaje que explicaremos hoy, que también tiene telita lo que vamos a explicar, porque vamos a explicar una historia de alcohol, de veneno y de prohibición en Estados Unidos. Un gobierno en el cual hacía que el alcohol que estaba prohibido para que no se vendiera, lo envenenaban para que causara diarreas y la gente dejara de consumirlo. Un tema que hablamos evidentemente de la ley seca, que fue extendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas y estuvo vigente en los Estados Unidos entre el 17 de enero, si no me equivoco, de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Durante este tiempo, que también se llamó la prohibición, sucedieron muchas historias oscuras que vamos a hablar hoy aquí. Ana? Por ejemplo, la picaresca que se generó en torno al nuevo hecho legislativo, ni de los delitos y crímenes de la mafia. No vamos a hablar de delitos ni crímenes de la mafia, vamos a hablar de esa picaresca que es mucho más impactante y sorprendente de cómo el mismo gobierno de Estados Unidos urdió un plan para envenenar el alcohol y que no se consumiera de forma clandestina. Ana, ¿qué nos puedes decir de ese alcohol y ese veneno en Estados Unidos en esos años 1920 y 1933? Pues sí, David, como bien has dicho, en 1920 comenzó la ley seca en Estados Unidos y Charles Norrie, jefe médico forense de la ciudad de Nueva York, durante esa década de 1920, le gustaba decir que era un experimento nacional de exterminio. Pero cuando comenzó todo el proceso del envenenamiento del whisky, en el año 1926. De pronto los hospitales se llenaron de individuos intoxicados, y no por los efectos del alcohol, sino no porque el whisky y las ginebras se elaboraban en alambiques escondidos a la vista de la ley y de las autoridades, y estaban contaminados con metales u otras sustancias perjudiciales. También se decidió en esos momentos recurrir a la química para alterar ese alcohol que se robaba. De hecho, se dice que existían 70 fórmulas desnaturalizantes. Si bien, David, en la mayoría de los casos siempre se solía agregar alcohol metílico venenoso a la mezcla. Otros usaban compuestos de sabor amargo que eran menos letales y diseñados para que el alcohol tuviera un sabor que no apetecería beber. Por eso muchos de ellos se enfermaban. La idea era dar una especie de aviso a la población, de una manera de asustar a la gente para que dejara de beber ese alcohol ilegalmente. Pero parece ser que se les fue de las manos, ya que se calcula que cuando terminó la prohibición de la ley seca, habían fallecido, David, la friolera cifra de 10.000 personas como consecuencia de esos envenenamientos. Pues vaya tela, Ana, con Estados Unidos envenenando a sus propios ciudadanos, a su propia gente, ¿no? Fuera legal o fuera ilegal el alcohol, es un crimen de Estado. No es la primera vez que Estados Unidos envenena a sus ciudadanos. Aquí hemos hablado, por ejemplo, en otros programas, por ejemplo, de las Islas Bikinis, donde lanzaron Estados Unidos a sus propios marines bombas con plutonio para ver el efecto que hacía sobre los marines ese metal, bueno, ese gas o esa radioactividad.
y murieron muchos de ellos. También vimos que el LSD fue integrado por el Estado para saber lo que hacía gratuitamente a las personas, a esa droga, y que bueno, y que Estados Unidos siempre ha usado a sus ciudadanos como conejillos de Indias, ¿no? Pero envenenar a todo un país que lo único que quería era divertirse, pasarlo bien y beber alcohol, me parece, vamos, de juzgado, de guardia y mucho más allá, ¿no? 10.000 personas muertas por una sustancia metida en el alcohol en una ley seca que en la actualidad sabemos que existe en Estados Unidos lo que se llama condados secos todavía hoy en día, que son los dry country. Se trata de condados cuyo gobierno prohíbe la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Algunos prohíben la venta fuera del local, algunos incluso la venta en el local y otros prohíben absolutamente todo. Existen decenas de condados secos a lo largo y ancho de Estados Unidos. La mayoría de ellos están en el sur del país. También existen varias jurisdicciones más pequeñas, como ciudades, pueblos y municipios, que prohíben la venta de bebidas alcohólicas y se conocen como ciudades secas, pueblos secos o municipios secos. El sur de Estados Unidos, que normalmente, Ana, es un sitio donde son más, digamos, de izquierdas, porque son más radicales a lo que piensa Estados Unidos, que sea ahí justamente donde se prohíba el alcohol, da mucha curiosidad, ¿no? Pero vamos a dejar ahora los Estados Unidos y nos vamos a un invento que todos tenemos en nuestra mesa y que años atrás o en nuestros ancestros, en la cultura Ouija, digamos, o en China, fue también considerado como un sacrilegio y un elemento del demonio. Y no hablamos de nada raro, y lo tenemos todos en nuestras mesas y en nuestras cocinas, que es el tenedor. Un tenedor que solía ser visto como un sacrilegio y un ataque contra los dioses. Hablamos también de las cucharas, que son utensilios más antiguos que el planeta, que ya se utilizaban en la antigua Grecia, pero los cuchillos son los casi también, igual que las cucharas, los más antiguos, que se han utilizado tanto como arma como para comer, desde tiempos prehistóricos, pero el tenedor fue un elemento posterior y que hoy vamos a analizar. Algunos de los primeros tenedores conocidos aparecieron en el antiguo Egipto, imagínate. Se sabe también que la cultura Ouija, en el 2400 a 1900 a.C., se residía en parte en la actual China. También usaba una especie de tenedor y un par de años más tarde la popularidad del tenedor en el mundo occidental se extendió a través de la ruta de la seda de Venecia. Una ruta de la seda que nos llevó muchas cosas, pero una de ellas fue ese magnífico objeto de cocina que era el tenedor. ¿Qué nos puedes contar, Ana? ¿Cómo se dice y cómo fue la existencia de ese tenedor? Pues sí, David, a través de la ruta de la seda en Venecia fue una de las pruebas más antiguas registrada allí en Venecia en el siglo XI. Pero fue a través de una boda de una princesa bizantina con un noble veneciano. Ella supuestamente trajo tenedores de oro como parte de su dote. Y al parecer se montó un buen escándalo porque como los venecianos eran muy temerosos de Dios, vieron en esos instrumentos con puntas unas terribles monstruosidades. Y para ellos era como un desaire contra el mismo Dios y lo consideraban como un insulto, pues él había dotado a los hombres con dedos para comer. Entonces ellos consideraban que era un insulto hacia el Creador. Cuando la princesa murió 2 años después de una enfermedad degenerativa misteriosa, muchos pensaron que lo que había sufrido la princesa era un castigo por su soberbia y por esos excesos que se habían percibido en ella. Muchos pensaron eso, y es que la señora, no contenta con usar el tenedor, también le gustaba comer con servilleta.
Pues vaya tela a los venecianos en aquella época con un invento tan inocente y tan simple como un tenedor que lo único que te sirve muchas veces para agarrar la carne y poderla cortar mejor, ¿no? Que sí, que Dios nos creó con manos y con pies para andar, pero no por eso vamos corriendo a los sitios y vamos de un país a otro caminando porque nos pusieron pies. Tenemos coches, tenemos motos, tenemos caballos, tenemos todo tipo de instrumentos, ¿no? Es una pena que a veces la gente en aquella época fuera tan cerrada de mente y quizá por culpa del ser humano no hemos avanzado más de lo que hemos avanzado por esa culpa de esas creencias religiosas, esos miedos, esas inseguridades. Un tenedor y una servilleta, ya no sé qué puede ser más peligroso que eso, no me Ve- lo puedo imaginar, David, pero Venecia, sí, sí, Venecia con la iglesia hemos topado. no, no, que les hemos topado, ¿no? Pero es que la ruta de la seda nos ha traído muchas cosas, entre ellos también de los árabes nos trajo la guitarra española, nos trajo muchas cosas y bueno, lo hemos servido para la iglesia y en cambio el tenedor era un invento diabólico, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque estas cosas a mí me encienden la sangre. Pero ahora no vamos a dejar la cocina, ahora vamos a hablar de un elemento de cocina también muy importante, pero como muchos de los inventos que ahora tomamos como refrescos, comida, eran medicinas. Por ejemplo, una famosa bebida de cola que todos conocemos era para curar el mal de pépsico. Ya sabemos de qué marca estamos hablando. Por ejemplo, hay una bebida también gaseosa, muy importante, que se toma con ginebra, que era para curar la malaria, porque lleva quinina. Y ahora en cambio es un refresco muy amargo, pero un refresco. Y esto pasó absolutamente lo mismo. Una cosa que servimos en muchos sitios como hamburgueserías o cosas parecidas, que es el ketchup, que la vendía en la década, perdón, de 1830, se vendía como una medicina. Y vamos al principio de esto. En el siglo XVII se creó la primera de estas salsas, pero no tenía nada que ver con lo que hoy entendemos por ketchup. Estaba hecha de pescado, una pasta muy parecida al gurum de los romanos. El gurum de los romanos que estaba hecho con anchoas y pescado era una pasta tenía un sabor muy parecido a eso. En concreto, de pescado en escabeche, mezclado con algunas especies, que era el principal ingrediente, el quatic, el nombre chino que acabó derivando con lo que conocemos como ketchup. Pero lo más sorprendente sobre esta popular salsa llegó en 1837, cuando Archibald Miles decidió utilizar esta pasta o este ketchup como medicina y lo reclamó para convencer a los consumidores de que comer ketchup era saludable y casi necesario. Le vendía como un compuesto de extracto de tomate. De ahí el nombre que lo conocemos o el uso que tenemos hoy en día. Y aseguraba que era una gran medicina que curaba casi cualquier tipo de enfermedad, desde la calvicie hasta el pie de atleta. Pero ¿qué otras cualidades curativas podríamos encontrar en el ketchup o tiene ese antiguo ketchup, Ana? Pues sí, David, una medicina que tenía unas supuestas propiedades curativas y que no llegaron a ser tan populares como miles se esperaba y que no volvió a aparecer en el mercado hasta 1998. Muy pronto, ¿verdad, Ana? Fue entonces cuando Heinz, FJ Heinz, comenzó La famosa marca de ketchup, de ¿eh? ketchup, sí, comenzó a resaltar las propiedades antioxidantes de su ketchup basándose en el licopeno presente en los tomates para justificar esta característica. Para resaltar sus propiedades medicinales se llevaron a cabo campañas que hoy en día resultaría como un poco chocantes, David. Hablaban sobre la necesidad de utilizar el ketchup para ayudar a reducir el colesterol e incluso enfermedades como el cáncer y la próstata. ¿Tú te imaginas, Ana, estas empresas americanas tan famosas de una M y las otras de la otra que acaba por Burger, que salían por la televisión diciendo que su comida con ketchup para la obesidad y el colesterol? ¿Tú te lo imaginas hoy en día? No podríamos imaginarlo, pero estamos hablando de 1998.
Sí, pero no están lejos, No ¿eh? está lejos, pero lo que es el mercado y lo que es la sociedad lo miran desde otro Es otro punto punto. de vista. Además, el esfuerzo de Heinz por vender su producto como algo saludable no se centró solo en en la publicidad, sino que durante años la compañía financió estudios universitarios sobre los beneficios de la salud del licopeno. O sea, donde hay dinero, pues ellos vendieron la panacea, pagaban para que la gente entendería que eso era la panacea, como ahora nos pueden vender, pues que diría que con una mascarilla vamos a parar una guerra bacteriológica, David, pues lo Sí, mismo. sí, sí, los humanos somos tan absurdos que, por ejemplo, con el tema esta de la mascarilla, queremos parar un virus mortal con mascarillas de Peggy Sue o Petit Sue o Eh, de los Power Rangers, ¿no? Mascarillas de papel que no valen para nada sí, para vamos a esta. parar una Sí, guerra la humanidad se está bacteriológica. volviendo loca, la verdad. Pues eso. Pero es que no quedó ahí solamente lo del tema del beneficio del licopeno. Llegaron a publicar libros de recetas en los que el ketchup aparecía como un ingrediente en postres, como las galletas o las tartas de manzana. Increíble, David. Bueno, la humanidad es así de loca, ¿no? Los intentos de vender el ketchup como muchos productos y como productos naturales y medicinales no han tenido nunca mucho éxito. A veces alguno ha colado, ¿eh? No tiene siquiera por qué contener tomates naturales, sino que basta con el líquido que sobra de preparar un tomate en salsa o el extracto de pelar las pieles y exprimirlas, ¿no? O sea, cuando estamos tomando ketchup, normalmente al 80% sabemos que no es tomate natural lo que estamos tomando, sino son líquidos preparados y sustancias que nos asustaríamos. Incluso ahora se ha puesto de moda los gusanos. Los gusanos y hacer harina de gusano y aceite de gusano, que si lo miráis, el E121, E120, no, E120, E120i, eso es gusano. Y bueno, después ahí tiene otros nombres que ahora no me acuerdo, pero bueno, que están muchos productos de una marca que se parece mucho a Metadona. ¿Eh? No vamos a decir nombres, pero que lo sepáis. Todo eso lo lleva ketchup, lo llevan casi el 90% de los productos que podemos encontrar en la cesta de la compra. La humanidad siempre ha utilizado las excusas para crear marcas comerciales y algunas se han convertido en un clásico, como el Papa Noel. El Papa Noel, los Santa Claus, que no fue más que una campaña comercial y que al fin y al cabo se ha impuesto en todas las navidades, ¿no? Es curioso todo este tema, algún día lo tocaremos. Pero ahora nos vamos a una mujer, viajamos a una mujer que si hubiera sido un hombre, hubiera sido la pirata más importante del mundo, que como mujer, ojo, sobrepasó a cualquier pirata hombre. Llevó toda la flota de piratas y fue tan temida que incluso fue indultada ella y todos los piratas con los que iba. Estamos hablando de la pirata más exitosa de la historia, una mujer que aterrorizó el mar de la China y en el siglo XIX se llamaba Qin Xin, que comandó hasta 1.800 embarcaciones y tuvo a su mando 80.000 personas. ¿Tú te imaginas un pirata con 80.000 personas y 1.800 embarcaciones? ¿Se habría hecho una película? ¿Se habría hecho series de televisión? Y lo estaríamos viendo en plataformas digitales cada día. Cada día. En cambio, de la mujer esta no se ha hecho nada, Ana, no se ha hecho absolutamente nada. Su vida como pirata comenzó cuando el temido capitán Yen Xing la conoció en un burdel, era una prostituta, en 1775, en la provincia de Cantón. La eligió a ella para que fuera su esposa. Ella, a cambio, pidió la mitad del botín y la participación en el mando sobre los hombres de la flota pirata, algo que todavía no se veía por aquella época, y saqueaban aldeas situadas en la costa hasta el punto que el gobierno chino ordenó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior del continente, por miedo a que esta pirata, esta terrible pirata con el nombre de Qin Xin, con
1.800 embarcaciones y 80.000 hombres, no les quitaran todas sus pertenencias. ¿Qué nos puedes hablar de esta fenomenal pirata, Ana? Pues sí, David, cuando hablamos de piratas todos pensamos en ese pirata con el garfio, el ojo tapado y ninguno pensaríamos que la más temida fuera una mujer prostituta que se casó ¿Con un pirata? con un pirata que era Senji. Pero como bien has dicho, el gobierno ordenó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Eso obligó que a esa decisión que tomó el gobierno cambió su modelo de negocio de esta pirata. Ahora asaltaría barcos en rutas comerciales que le resultaba más rentable y en ese momento su flota creció de unas 200 embarcaciones a 1.500. Casi nada. Para esto, la pareja tendría que innovar y formar y organizar a forajidos e idearon algo que nunca se había visto. Convencieron a los demás piratas de la zona que no les convenía competir entre ellos. Sabemos que se asaltaban entre ellos, pues ella fue capaz de convencer a todos los piratas y decirles que en vez de matarse entre ellos, que si se unían en una sola fuerza, podían planear mejor los asaltos a los cargueros comerciales y así maximizar las ganancias. O sea, Ana, como una cooperativa, ¿no? Como aquel que vende Exacto, olivas, ¿no? exacto. Después de eso, de asaltar a los cargueros, se repartirían por medio de un sistema que ya estableció de comisiones. Aun así, aunque no participaras en un asalto, siempre recibirías algo. El resultado fue una especie de como de consorcio, como de cooperativa, como estás diciendo, David, que mantenía a todos los marineros de la flota pirata contentos. No solo es eso, sino que muy inteligentemente la pirata no tenía rival. No obstante, en 1807 el marido de la pirata, Senji, murió a la edad de 42 años en circunstancias misteriosas, ¿No lo David. mataría ella? Llegó así el momento de elegir a lo que la reemplazaría. Y entonces Chin Chin lo innovó todo nuevamente. O sea, inventaba cosas que no se habían visto todavía y convenció a los demás capitanes que no convenía elegir al más fuerte o al más sanguinario de los piratas, sino que al mejor organizado. Es aquel al que tenía funcionando el consorcio. ¿Y quién era el que estaba gobernando el consorcio? Pues ella. Pues ella. Evidentemente ella muy inteligentemente hizo que todos se creyeran su manera de trabajar y la nombraron la nueva capitán. Para evitar conflictos y reconociendo que ser mujer la dejaba en una posición vulnerable, Cixin procedió a casarse con el hijo adoptivo de su difunto esposo, que se llamaba Champao, a quienes muchos consideraron el legítimo heredero del mando de esa flota. Él pasó a ser el jefe directo de todas las tropas y ella se quedó a cargo de los acuerdos comerciales y las alianzas. Este matrimonio fue para ella una mera decisión O empresarial. sea, prácticamente su segundo matrimonio con el hijo de su exmarido fue una tapadera para conservar ya el poder en el cargo, ¿no? Exactamente, para que los otros piratas no se echaran encima de ella. Porque claro,
reconocer que una mujer era la que llevaba el poder de todos los mares de la China, imagínate, en piratas. El negocio se extendió hasta que esa mujer fue capaz de operar desde Corea hasta Malasia. En ese periodo no había ni un solo barco sin que Qin Li supiera que estaba ese barco en flota. Astutamente, Qin dividió a la flota en 6 y estableció una serie de leyes estrictas que debían ser cumplidas. Para los que no las cumplían, se definieron también un tipo de sanción. Alguna de ellas implicaba hasta la muerte de David. Qin implementó también reglas de cortesía, como prohibir las violaciones durante los asaltos, muy típicas en los piratas. Pues ella como mujer dijo, aquí voy a impedir que estos locos asalten y violen a las mujeres. Al violador se le cortaba la cabeza y designó también que si un pirata tomaba una prisionera como esclava, debía tratarla como esposa, y si le era infiel, podían darle pena de muerte. Ya ves, David, que el hombre con Qin, la pirata esta, lo tenía complicado. Pues sí, Ana, esta pirata no debía ser la primera pirata solamente, debería ser también la primera feminista, ¿no? Es curioso. Pero vamos a seguir con la historia. Cuando el emperador chino Yang envió una armada entera a hacerle frente, la flota de Shenzhen la enfrentó directamente y mantuvieron el dominio de estas aguas. El emperador entonces, desesperado al ver que no podía con ella, pidió ayuda a Inglaterra y Portugal. Imagínate, 3 países contra una pirata y no la consiguieron doblegar. Importantes actores comerciales de este rincón del mundo, que eran, como hemos dicho, Italia, Inglaterra, Portugal y China, no pudieron con ella. Durante 2 años hubo una serie de batallas, al final de las cuales Qin seguía dominando las aguas frente a China. El emperador, derrotado e inmerso en esa batalla moral, intentó una nueva táctica y ofreció la amnistía a Qin para que se retirara de la piratería. Pero todo cambió en 1810, cuando Qin presentó una contraoferta basándose que el código de conducta que estaba firmado por todo el consorcio pirata impedía que se retirara ella sola. La amnistía tenía que ser para todos los miembros de la flota. Así, la pirata más exitosa del mundo consiguió, con este giro dramático de los acontecimientos, que toda la flota pirata más grande de la historia pudiera retirarse y tener un retiro digno para los miles de hombres bajo su mando. Y ella murió libre y sin cargos, igual que su flota, a los 69 años de edad. Una mujer que vivió libre hasta los 69 años, hasta el día de su muerte. Pues bien, amigos, ya han escuchado estas historias increíbles que os hemos explicado aquí, en este programa de Curiositats Televisión, en este especial, La Biblioteca de la Historia. Un programa que va a durar hoy más de 1 hora, pero que realmente vale la pena, porque hemos conocido cosas de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros ancestros, que seguramente desconocíamos y, como os decimos siempre, no salen en los libros de texto, no explican en las escuelas y mucho menos en los documentales de historia de la televisión. Y nosotros desde aquí, como siempre, con la máxima velocidad histórica, con la máxima verdad, la máxima humildad, os lo ponemos a vuestra disposición en vuestras tablets, teléfonos o televisores, para que podáis ver la historia de una forma simpática y diferente a la que conocéis. Ana, gracias por estar una vez más aquí en Curiositats Televisión, en este programa tuyo, tanto como mío, que es la Biblioteca de la Historia. Un programa que sin ti no sería lo mismo desde el momento que entraste en este plató. Y desde aquí te doy las gracias a ti y a todos los oyentes que nos estén escuchando. Amigos, os dejo con Ana para que se despida de vosotros.
Gracias, David. Es una manera interesante de conocer la historia. Te doy las gracias a ti y espero que os haya sorprendido estas nueve clases históricas que verdaderamente yo no las conocía. Intentaremos seguir creando en Curiositat TV esta pasión por la historia y que nos sorprendamos con ella como yo me he sorprendido. O sea, un saludo y muchas gracias a todos. Y no olvidéis que Que os os queremos queremos y hasta el hasta el próximo próximo martes. martes.